En esta oportunidad vamos a conocer las partes que lo compone un eje sellado central para bicicleta. Este es un eje central. Vamos a usar como ejemplo este eje de la marca Neco de 122.5 milímetros de largo. Y entonces vamos a ir conociendo cuáles son las partes que compone este eje sellado que termina reemplazando a los ejes clásicos con canastillas, que se usa todavía, que sin embargo estos ejes sellados terminan siendo una opción que mejora el manejo. Vamos a poner por acá y vamos a traer las partes de un eje ya que tenemos desarmado. Le hemos desarmado previamente y entonces estas serían las partes que conforman un eje sellado. Dos rodajes, dos tapas y un eje en el cual se acoplan todos estos accesorios y conforman el eje que tenemos acá, ¿no? Un eje armado. Entonces los rodajes que van al extremo tienen un cobertor en el centro, esto se coloca acá, entra compresión, luego este cobertor que va en el centro como una especie de espaciador y luego se coloca el otro rodaje y entonces a presión deben quedar al final hasta esta línea. De esa manera entonces el rodaje solo faltaría colocar las tapas de los extremos para poder enroscar en el hilo de nuestro cuadro de bicicleta. Vamos a quitar este protector para poder conocer cómo es internamente un rodaje. Entonces está compuesto por un rodamiento bastante lubricado. Cuando está nuevo la rotación es súper suave, entonces cuando uno quiere detectar el tema del desgaste puede quitar este rodaje y dar vuelta para poder ver el estado. Entonces de esta manera podemos conocer nosotros las partes de un eje sellado de cualquier marca. Pasemos al tema del mantenimiento a un eje sellado. Sin embargo, antes de establecer el mantenimiento de un eje sellado, hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. ¿Cuándo se debe dar mantenimiento a un eje sellado? Ya que el mantenimiento a un eje sellado no es una obligación, no es algo que se debe hacer siempre, va a depender del estado de los rodamientos, va a depender del estado del eje. Si es que presentan condiciones, entonces será necesario un mantenimiento. Caso contrario, será necesario reemplazarlo por uno nuevo. Por ello, entonces, se debe reunir información por parte del que nos pueda brindar el cliente, el usuario, para conocer cuál es el tiempo de uso del eje sellado, cuál es el tipo de uso al cual ha sido sometido, cuál es el tipo de recorrido al cual ha sido sometido la bicicleta. Y eso nos permitirá, por tanto, tener una idea cercana al estado de rodamiento del eje, ya que puede presentar algunos problemas y entonces esos problemas pueden estar asociados al tiempo, al tipo de uso, al tipo de recorrido y nos podría entonces avisorar una posible solución de mantenimiento o reemplazo por uno nuevo. Lo segundo que debemos hacer antes de dar un mantenimiento es cerciorarnos del estado del eje y para ello hay que desmontar el eje de la bicicleta y empezar a comprobar, dando vuelta al eje, comprobar cuál es el estado de los rodajes de ambos lados para asegurarnos que haya una rotación limpia. Si percibimos alguna rotación poco friccionada, no tenemos una rotación limpia por parte de los rodamientos, entonces podemos atribuir algún tipo de desgaste interno. Entonces eso será importante establecer cuál es el estado de los rodamientos. Si presentan algún tipo de fricción, qué tipo de fricción, alguna fricción leve, alguna fricción que se enfatiza en algún momento o simplemente hay que revisar las coberturas de los rodamientos para conocer cuál es el estado de la lubricación. Posiblemente simplemente le falte lubricación. La lubricación que trajo ya no la tiene por el uso y será necesario reemplazar. ¿Correcto? Entonces, eso podría ayudarnos a establecer una necesidad de darle un mantenimiento o la sugerencia de reemplazar por uno nuevo. Si nos damos cuenta que la lubricación es buena, una vez hemos quitado los cobertores o protectores de los rodajes, nos percatamos que la lubricación es buena y luego giramos nuevamente para asegurarnos de qué manera se encuentran los rodamientos y continuamos percibiendo que hay algún tipo de fricción, entonces la conclusión sería que los rodamientos están desgastados, es decir, están en malas condiciones, ¿correcto? Y ahí sí ya se plantearía dos opciones. Una, se consiguen nuevos rodamientos para usarlo en ese eje, que es un poco complicado encontrar como repuesto, o, lo más fácil, reemplazar por un eje nuevo. Ahora, hay que ser bastante sinceros con el cliente y decirle cuál es el estado real del rodamiento. Ya que el cliente quizás pregunte, ¿todavía lo puedo seguir usando un tiempo hasta que lo decida cambiar? Si nosotros consideramos que sí, hay que decirle que sí todavía puede usarlo en caso él todavía no quiera reemplazarlo. Pero también hay que decirle que este estado de desgaste, conforme se vaya usando, se va a ir enfatizando. Así que lo debe tener en cuenta. Por tanto, no significa
que este mantenimiento vaya a solucionar el problema, aunque a veces algunos clientes dicen, bueno, lubrícalo para que me dure al menos un mes, 2 meses, ¿no? O algunos clientes consideran necesario que el técnico le diga cuánto tiempo le va a durar. Es algo que no se puede establecer el tiempo de durabilidad, ya que está sujeto al tipo de uso, al tiempo de uso y al tipo de recorrido. Entonces hay que establecer siempre ideas claras para el cliente, y hay algunos clientes que todavía no consideran necesario cambiarlo, pues también hay que decirle que en todo caso, si él considera, a pesar de la información que le estamos dando, siempre y cuando sea una información clara y sincera, no buscando que cambies su componente para venderle un nuevo, ya que el cliente también debe tener ideas claras del estado para que tenga el cuidado necesario y tenga también la necesidad de cambiarlo cuando él crea conveniente. Segundo criterio que debes tener en cuenta antes de dar un mantenimiento a un eje sellado es saber en qué consiste el mantenimiento. Es decir, el cliente debe saber cuál es el trabajo, cuál es la actividad en la cual se centra el mantenimiento del eje sellado. ¿Correcto? Si se decide dar un mantenimiento a un eje sellado es porque se ha determinado que las condiciones sí lo ameritan, sí lo permiten. Es decir, los rodamientos están en buenas condiciones, o si presentan algún tipo de desgaste es un desgaste muy leve, así que todavía puede trabajar. El eje está en buenas condiciones, el hilo de ajuste de las tuercas para la biela también se encuentran en buenas condiciones. Entonces, la situación es positiva y por tanto, el, el mantenimiento del eje sellado sí es posible, sí es necesario. Entonces, el mantenimiento supone desmontar el eje en su totalidad, limpiar, quitar las coberturas o los protectores de los rodamientos que llevan uno a cada lado y volver a lubricar. En algunos casos será necesario quitar toda la suciedad y la lubricación anterior que haya traído el rodamiento. En otros casos, dependiendo del estado, solo será necesario reemplazar la lubricación por una nueva, ya que el estado interno es muy bueno, es óptimo, y no es necesario quitar la grasa o la lubricación que ha traído de fábrica. Entonces, luego hay que volver a montar teniendo en cuenta la ubicación de los rodamientos y la ubicación de las tapas, ya que como tenemos claro que las tapas no se pueden invertir por el tipo de hilo que trae el cuadro y por el tipo de hilo que traen las tapas. Entonces, por tanto, la acción del mantenimiento de los rodamientos en sentido estricto consistirá en limpiar los rodamientos, en quitar los protectores y en reemplazar la lubricación y volverlo a instalar con el ajuste adecuado. El tercer punto o criterio que debes tener en cuenta al momento del mantenimiento de un eje sellado es cuándo no se debe dar un mantenimiento a un eje sellado y cuándo es necesario reemplazar por uno nuevo. Ahora, si el cliente nos ha brindado información sobre el tiempo de uso, el tipo de recorrido, y nosotros hemos desmontado el eje y nos hemos asegurado, nos hemos cerciorado del estado crítico de los rodamientos, en este sentido, los rodamientos están en malas condiciones aunque el eje esté en un buen estado. Entonces, hay dos opciones que planteamos al inicio. Una es, si los rodamientos están en malas condiciones, reemplazar por unos nuevos. Sin embargo, es muy complicado, es muy difícil encontrar rodamientos como repuesto. Ante esa situación, lo más factible es reemplazar el eje completo, el cartucho completo, es decir, un cartucho nuevo. Por tanto, el mantenimiento no será posible cuando los rodamientos están en malas condiciones, aunque el cliente considere que la lubricación nueva va a mejorar el rendimiento de su eje. Si hay un desgaste bastante marcado, la lubricación no soluciona. Por el contrario, se va a ir enfatizando. Entonces, eso hay que explicarle claramente al cliente, que la lubricación no es ningún tipo de solución al desgaste interno de los rodamientos. Tampoco se puede reemplazar los rodamientos internos que traen estos rodajes. No es algo que se puede retirar y volver a instalar unos nuevos, o quitar los que están desgastados y reemplazar por algo nuevo. No es posible por el sistema de acople que trae, ¿correcto? Entonces, eso también el cliente debe entender, que el mantenimiento no supone reemplazar las bolillas, las villas, los rodamientos internos que tiene pequeñitos. Eso no implica el mantenimiento. No se puede hacer eso. En principio, podríamos nosotros decir, para los talleres no es posible. Quizás en algún lugar especializado se podría hacer esa acción, pero en los talleres no es posible reemplazar esas bolillas, esos rodamientos que traen internamente un eje sellado por el tipo de ajuste y de acople que traen. ¿Correcto? Entonces, cuando determinamos que las condiciones no permiten mejorar el rendimiento de un eje sellado porque ya está muy desgastado, entonces ahí no será posible darle un mantenimiento. Entonces, el cliente también debe tener claro eso. El cliente no debe llevar una falsa idea del mantenimiento. Tampoco el servicio técnico debería sorprenderle brindándole una falsa expectativa. Conociendo el estado de los rodamientos, considerar que la lubricación va a mejorar o solucionar los problemas que ya ha percibido el cliente. No, si el rodamiento está mal,
será necesario reemplazarlo por uno nuevo y por tanto ese debe ser el criterio que se debe tomar en cuenta para solucionar el problema que trae su eje. Entonces, si tuvieras alguna duda, alguna consulta, háznoslo saber. Esperamos que nos hagas llegar tus comentarios. Como parte del mantenimiento a una bicicleta, vamos a ir en esta oportunidad aprendiendo a retirar el plato. Este, como vemos, trae un tipo de tornillo de ajuste hexagonal, así que usamos ese tipo de llave. En un video anterior ya habíamos mostrado que normalmente vamos a encontrar este tipo de tornillos, o en el caso de modelos como la marca Neko, también te trae tornillos número 14. Entonces, una vez que retiramos, ya podemos colocar en esta sección, enroscar nuestra llave para extraer nuestro plato, la llave que lo conocemos como llave para biela o llave para plato. Entonces, ese es el primer paso, quitar los tornillos de ambos lados. Ahora en esta sección vamos a retirar también el tornillo usando la misma llave, para que una vez liberados los tornillos podamos seguir el segundo paso con la llave para biela, llave para Catalina. Le recordamos que como parte del mantenimiento hay que desarmar toda la bicicleta, hay que establecer una limpieza de los accesorios, revisar el estado, el funcionamiento, para poder garantizar un funcionamiento adecuado de la bicicleta luego del mantenimiento. Entonces, una vez que ya se han retirado los tornillos, procedemos a enroscar nuestra llave para poder retirar la biela. Entonces, el ajuste siempre debe ser bastante suave. Asegurarse que el hilo, que es muy delgado, si le damos alguna vuelta así, percibimos que no logra enroscar bien, hay que retirarlo, volver a acomodar hasta encontrar el sentido adecuado. Entonces debe ser bastante suave para no dañar el hilo de la llave, pero sobre todo para no dañar el hilo de la biela. Una vez que ya hemos ajustado a profundidad la primera sección de nuestra llave, ya se inserta la segunda sección de la llave para poder usar una llave regulable como esta de acá, para ir procediendo a ajustar esta llave para que vaya cumpliendo la función de pin y vaya empujando internamente en el extremo del eje y conseguir la separación de la biela que está ajustada en nuestro eje. Entonces vamos dando vuelta hasta que nos vayamos asegurando de que es suficiente como para ir terminando el retiro ya con la mano. Entonces se retira fácilmente cuando el hilo de la biela se encuentra de manera perfecta, no se tiene problemas para poder retirar. Pero hay ocasiones en las cuales, por alguna razón, algún uso anterior de mantenimiento, se suele estropear o vienen bielas con hilo estropeado y no es muy posible usar la llave. Entonces ahí ya se usa otra forma, que en un próximo video seguramente vamos a ir mostrando. Cuando nos encontramos con esas situaciones en las cuales el hilo de ambos lados no se encuentra en buenas condiciones y entonces no podemos nosotros hacer uso de esta llave para poder extraer el plato. Entonces vamos a retirar el plato del lado contrario, es decir, la biela del lado contrario que corresponde al plato, usando la misma llave, ajustando primero la sección de enrosque y luego la segunda sección plateada para poder culminar. Una vez que se extrae ya este lado, ya se puede acceder al eje, que vamos a usar una llave distinta para este eje sellado. Normalmente podemos valernos de esta llave dado para ajustar esta primera sección y luego, una vez que está ajustado de manera correcta, ya podemos proceder a esta segunda sección. Usamos la misma llave de la cual nos hemos valido para el lado anterior. Entonces ajustamos para asegurarnos que esté correcto y luego ya vamos a proceder a esta segunda sección. Damos las vueltas suficientes. Normalmente, si tiene buen agarre la llave en la biela del plato, va a cumplir la función. En algunos casos nos vamos a encontrar con platos que están bastante ajustados por la presión que ha llevado, por el tiempo de uso, y complica un poco más. Vamos a ver cómo se comporta este plato. Vamos viendo que no hay mucha resistencia, prácticamente ya estamos consiguiendo retirar el plato y finalmente, entonces, hemos terminado. Quizás no lo comentamos al inicio, esta es una bicicleta eléctrica, por ello tiene este sensor que está ahí, que lo vamos a retirar luego, el sensor de pedaleo, pero antes vamos a retirar la llave que nos ha permitido retirar nuestro plato, ¿no? Entonces, una vez que ya se retire el plato, podemos acceder nosotros al eje para retirarlo, revisarlo, limpiarlo y darle el mantenimiento adecuado. Entonces, este es el sensor del pedaleo de la bicicleta eléctrica. Nuevamente está bastante cargado de polvo, entonces hay que limpiarlo para que los sensores cumplan su función de manera adecuada. No es muy complicado, es un sensor que se ajusta en el eje, es decir, entra a presión nada más, no necesitas alguna otra
algún otro accesorio o herramienta como para hacer su retiro. Sale con mucha facilidad. Esta rueda que tiene alrededor unos pines de metal imantados, entonces van a conectarse con el sensor que está, que está pegado al cuadro y que permite entonces detectar el movimiento para el tema del pedaleo asistido, que es lo que cumplen las bicicletas eléctricas. Ahora sí vamos entonces a usar esta llave, el denominado extractor de eje sellado. Si está suave podemos valernos con esta llave y ir retirando. En este caso está bastante suave, así que no necesitamos usar una llave regulable y un ajuste extremo como para poder ir liberando la tapa. En algunos casos sí nos vamos a encontrar con situaciones un poco complicadas. Entonces aflojamos de ambos lados y luego ya cuando vayamos percibiendo que es suave para retirarlo con la mano, pues procedemos. Y de esa manera culminamos quitando la tapa de un extremo y finalmente vamos a proceder a retirar del lado contrario. La tapa del lado que acabamos de retirar, normalmente esa se retira sola. En cambio, esta sección que estamos culminando es la que contiene, digamos, al extremo del eje. Y siempre va a salir con esa sección completa. Una vez que se extrae el eje hay que darle una limpieza. En algunos casos suele haber algo de humedad interior. Suele haber partículas de arena, dependiendo el tipo de terreno que recorre el ciclista. En algunos casos no está muy estropeado. La arena también puede ser un problema interno, el agua evidentemente es un gran problema. Y sobre todo va a depender del tiempo. El tiempo de mantenimiento, es decir, del último mantenimiento que ha dado el ciclista a su bicicleta, eso va a establecer el estado de los accesorios, en este caso del eje. Hay que asegurarse también de limpiar bien la sección donde se enrosca el eje, que no haya ninguna partícula de arena, que es lo que al momento de ajustar se estropea. Esto ya vamos a darle luego una limpieza profunda. Vamos a quitar las tapas protectoras de los rodajes para poder colocarle la grasa dentro de los rodajes para un funcionamiento adecuado. Con este tubo nos vamos a valer para retirar la tapa extrema que normalmente contiene al eje, ya que a un lado siempre sale con facilidad, pero esta tapa donde va el plato es la sección que se mantiene fija. Entonces lo colocamos en esta parte, pequeños golpes, no necesitas demasiada fuerza, sale con facilidad y nos permite ya tener la tapa lejos del eje y en ambos lados podemos tener expuestos los dos rodajes para poder darle el mantenimiento. Entonces hay que limpiarle y luego girar para percibir cuál es el estado de los rodajes, porque cuando uno percibe algún tipo de roce interno al momento de girar el eje, podemos detectar qué rodaje está dañado y en el uso normalmente vamos a encontrar qué rodaje donde va el plato, es decir, el rodaje para el lado del plato es el que se va a desgastar más. Si el desgaste es bastante marcado, nos va a mostrar una rotación un poco trabada de parte del eje y entonces eso va a ser un problema al momento de usar, porque va a emitir sonidos al momento de pedalear. Una vez que se ha hecho una limpieza profunda, nos hemos asegurado de que interiormente también esté limpio para poder ensamblar nuevamente el eje, entonces procedemos a ajustar, a colocarlo en su lugar para volver a ir armando la bicicleta y tener listo el eje para ajustar nuevamente nuestro plato. Entonces el estado del eje es bueno, todavía está con un funcionamiento bueno, no tiene mucho desgaste, así que se puede volver a usar. Hay ocasiones en las cuales el estado del eje sí es bastante crítico y entonces ya se le sugiere al cliente que debe cambiarlo. Aunque también es decisión del cliente. Ha habido ocasiones en las cuales el eje sí ha estado bastante estropeado, pero el cliente ha considerado que todavía no lo desea cambiar, a pesar de las evidencias del estado. Entonces finalmente la decisión del cliente es la que va a determinar si algunas piezas que tienen desgaste, pues lo considera reemplazarlos en el momento del mantenimiento que sea de la bicicleta o prefiere esperar por razones distintas. Normalmente a veces es un tema económico. Entonces ajustamos con esta llave. Siempre cuando estamos, por ejemplo, para el lado de la biela, que es la biela sola, el ajuste va a ser hacia atrás y es la parte final que se ajusta. Es decir, primero se coloca el lado donde va el plato, porque es el que contiene el eje, mientras que el lado contrario es solo la tapa, que ya permite cerrar y completar la función del soporte del eje. Entonces, ya para el ajuste vamos a usar la llave más un tornillo de ajuste extremo para que la llave no se mueva de los engranajes que tiene la tapa del rodaje de nuestro eje. Y finalmente con este ajuste extremo nos permite girar con mucha facilidad y darle la calibración
adecuada, ya que si no lo colocáramos, por ejemplo, esta llave de ajuste de tornillo, meterle presión a la llave en el engranaje de la tapa de nuestro eje siempre va a resbalar. Entonces este tornillo nos permite mantener fijo y un ajuste seguro sin dañar la tapa del eje de la bicicleta. Nos aseguramos que la rotación sea suave, ya que si uno lo ajusta demasiado, pues vamos a tener problema de que la rotación no va a ser limpia. Entonces, cualquier duda o consulta nos puedes hacer a través de los comentarios. Muy bien, entonces vamos a establecer algunas diferencias, ventajas y desventajas de estos modelos de ejes centrales clásicos y los sellados. En primer lugar, nos vamos a ocupar de los ejes clásicos de forma general y luego hablaremos de los dos modelos de ejes clásicos o convencionales que tenemos acá para finalmente ocuparnos del eje sellado. Entonces pasamos a establecer una definición general de los ejes clásicos. Estos están compuestos de un eje central con ajuste de tuercas o ajuste de tornillos, con dos rodamientos tipo canastillas y un par de tapas a los extremos que forman parte del sistema de rodamiento. Estos ejes son bastante eficientes y van a tener una vida útil prolongada si se le da un mantenimiento oportuno. Acá tenemos dos modelos, como lo mencionamos al inicio, dos modelos de los ejes clásicos o convencionales, uno con ajuste de tuerca y otro con ajuste de tornillos, de los cuales vamos a establecer algunas diferencias, semejanzas, ventajas y desventajas. Nos centramos entonces en las semejanzas de ambos ejes. Ambos ejes funcionan con el mismo sistema de rodamiento tipo canastilla, con un eje central y dos tapas a cada extremo como parte del sistema de rodamiento. Además, a ambos se le puede hacer mantenimiento del sistema de rodamientos, se le puede reemplazar los rodamientos o canastillas, es decir, se encuentran estos repuestos con facilidad. En ambos ejes también las tapas forman parte del sistema de rodamiento e intervienen de forma directa. Una última semejanza, ambos son económicos y calzan en la mayoría de las bicicletas y ambos requieren una llave o extractor de biela para el retiro de los tornillos y luego de la biela y el plato. ¿Correcto? En cuanto a semejanzas, entonces esos puntos. En cuanto a las diferencias, tenemos el tornillo para ajustar las bielas y el otro tiene un ajuste de tuercas. Entonces, estableciendo esa diferencia, vamos a pasar a hablar de las ventajas del eje clásico que presenta ajuste con tornillos. Este eje clásico que trae ajuste con tornillos presenta un ajuste más preciso. Y esto permite que la biela y el plato se mantengan fijos en el eje, impidiendo que se vayan a soltar o estropear. En cambio, las desventajas de un eje clásico con tuercas, este eje que trae tuercas no tiene una buena precisión en el ajuste y suele presentar problemas como la biela o el plato se sueltan, las tuercas se extravían mientras se maneja la bicicleta. Además, las bielas se dañan y ya no calzan de manera precisa en el eje y en algunos casos será necesario reemplazarlas y esto provocaría retrasos, molestias y gastos. Ahora, desventajas de ambos ejes clásicos o convencionales. Una desventaja pues puede presentar fricción en la rotación, además no tiene un movimiento suave y limpio. Por otro lado, pueden provocar movimientos distorsionados del plato, impidiendo una rotación limpia de la cadena y ambos requieren, por ejemplo, de una llave especial o un extractor de biela para el retiro de los tornillos y la biela y el plato, y en algunos casos se puede tornar imposible el retiro de las bielas o el plato. Ahora bien, para finalizar esta primera parte sobre los ejes clásicos, pasamos a hablar de algunos consejos o recomendaciones de manera general. Si vas a usar un eje clásico en tu bicicleta, un eje central clásico, ve por el que tiene ajuste de tornillo, ya que como hemos señalado, pues este te va a permitir tener una mejor precisión y vas a evitar tener problemas con tu biela o con tu plato, vas a evitar que la tuerca se extravíe mientras manejes y además vas a tener una seguridad en el tema del ajuste. ¿Correcto? Entonces, ahora, luego de haber hablado de los ejes clásicos o convencionales y haber establecido algunas diferencias, algunas semejanzas, algunas ventajas y desventajas de todos los modelos de ejes clásicos, uno con tuerca y otro con tornillo, pasamos a hablar entonces de los ejes sellados. Y establecemos también una definición general. Estos están compuestos de un eje en el centro, con ajuste de tornillos normalmente, con dos rodamientos o valeros sellados y un par de tapas a los extremos que completan el sistema. Estos ejes sellados son bastante eficientes, con una rotación suave y limpia, tiene una vida útil prolongada en comparación a los ejes clásicos o convencionales. Además, no presentan una posibilidad de mantenimiento directo, como si lo hacen los ejes clásicos. En el caso del mantenimiento, pues solo es posible establecer una limpieza sencilla o profunda de los rodamientos sellados, pero no se puede acceder a los rodamientos internos para reemplazarlos, como si lo hacemos con los anteriores. Entonces, luego de establecer una definición general del eje sellado, de manera sencilla, ahora vamos a centrarnos en establecer diferencias, semejanzas, ventajas y desventajas en relación con los ejes clásicos o los convencionales. Nos centramos en algunas diferencias. Ahora bien, a diferencia de los ejes clásicos, el eje sellado usa rodamientos sellados. En algunos lugares lo suelen llamar valeros sellados, mientras que los ejes clásicos usan unas canastillas que contienen billas, bolillas o valeros, que también lo conocen.
El eje sellado, pues los rodamientos sellados calzan con precisión en el eje. En algunos casos hay que ejercer alguna presión para retirarlos o para volverlos a colocar en su lugar. Mientras que en los ejes clásicos tienen un sistema distinto. Este sistema del eje clásico se parece mucho al sistema de rodamiento de una masa con bolillas. Si por ejemplo has tenido la oportunidad de ver una masa con bolillas, el sistema es semejante. En el caso del eje sellado, las tapas cumplen una función de mantener en el centro al eje con los rodamientos, pero podemos decir que no intervienen directamente en el sistema de rodamiento del eje. A diferencia de los ejes clásicos, que las tapas forman parte directa del sistema de rodamiento, ya que los valeros o bolillas, o villas que también se llaman, giran en el interior de las tapas que tienen una forma cóncava, ¿correcto? Entonces, en los ejes clásicos, eso podría ser una gran diferencia con las tapas, y que luego vamos a centrarnos en establecer algunas diferencias. Vamos a señalar también otra diferencia, es que los ejes sellados son de una sola vida. En cambio, los ejes clásicos pueden presentar la posibilidad de una restauración porque pueden reemplazarse los sistemas de rodamiento. Además, tampoco se puede intercambiar las tapas de un eje clásico para usarlos con un eje sellado o viceversa. Pues las tapas de los ejes sellados, la parte interna presenta una terminación plana para calzar correctamente con la cara plana del rodamiento sellado, y las tapas del eje clásico presentan una forma interna cóncava, para que los rodamientos en forma de canastillas giren con facilidad en el interior. En este sentido, las tapas de los ejes clásicos intervienen directamente en el sistema de rodamiento del eje. En cambio, en el caso de los ejes sellados, las tapas intervienen de manera indirecta en el sistema de rodamiento. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto a algunas diferencias. Establezcamos algunas semejanzas entre el eje clásico y el eje sellado. Encontramos una similitud en el eje clásico, que tiene ajuste con tornillos. En ese sentido, ambos presentan un ajuste preciso y seguro, evitando que la biela o el plato se suelte o se dañe de forma irreparable. ¿Correcto? Todos los ejes sellados van a presentar un ajuste con tornillos, ya sea tipo cuadrado o para usar con llave hexagonal. Entonces, cuando hablamos del eje clásico, tenemos ejes clásicos que también presentan ajuste con tornillo, de lo cual hemos hablado al inicio. Entonces, ahí encontramos una semejanza. ¿Cuáles son las ventajas de un eje sellado? Entonces, luego de hablar de las semejanzas, hablamos de las ventajas de un eje sellado. Una primera ventaja es que presenta una rotación limpia y suave, por tanto, un manejo sin fricción. Además, presenta mayor tiempo de vida útil. Una tercera ventaja es que funciona en la mayoría de las bicicletas. Y una última ventaja, presenta un ajuste preciso con los tornillos, evitando problemas con la biela o el plato. Luego de hablar de las ventajas, hablamos de algunas desventajas que presentan los ejes sellados. Las desventajas de las cuales vamos a centrar son estas. El precio es elevado. Podría ser una gran desventaja en comparación a los ejes clásicos. Otra desventaja es que, a diferencia de los ejes clásicos, que se requiere una llave, en el caso de los ejes sellados se requiere de dos llaves. Una para retirar las bielas o el plato, y otras para retirar el eje sellado o las tapas del eje sellado. Una siguiente desventaja sería, pues, si tu bicicleta no ha usado antes un eje clásico, tendrías que elegir correctamente el tamaño de eje que requiere tu bicicleta. Caso contrario, el plato puede quedar muy cerca o muy lejos del cuadro, y esto va a impedir el funcionamiento adecuado del desviador delantero. Otra desventaja sería que, al ser de una sola vida, pues simplemente lo tienes que reemplazar por uno nuevo, y teniendo en cuenta que por ahora el costo es elevado, evidentemente, pues eso vendría a ser una gran desventaja en comparación a los ejes clásicos. Luego de hablar entonces sobre los ejes clásicos, sobre todos modelos, y luego del eje sellado, y hacer algunas comparaciones entre el eje clásico y el eje sellado, pasamos a establecer algunas conclusiones. Cada vez los ejes clásicos o convencionales, que también lo conocen algunos, están siendo reemplazados por los ejes sellados. Y la principal ventaja es que presentan una rotación suave y limpia que buscan muchas personas, y que no presenta esta característica a los ejes clásicos. Sin embargo, estos dos modelos de ejes irán quedando relegados, y en su lugar irá surgiendo el eje Button, que irá teniendo un progresivo uso. Gracias por quedarte hasta el final. Déjanos tus comentarios, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal.